Señor, en tu casa tu rostro buscaremos. La segunda parte del mensaje, el servicio de liderazgo. Y recapitulando un poco lo que compartía la semana pasada, hermanos, el servicio es una de las cosas que más nos ayuda a crecer en el Señor. Yo he conocido a personas que a partir de que comenzaron a servir, se dieron cuenta de muchas cosas que antes no se habían dado cuenta. Yo he conocido a muchas personas que cuando comenzaron a servir, hermanos, comenzaron a orar más, les obligó a ayunar más. He conocido, por ejemplo, ¿cuántas maestras de los niños no han tenido que leer la Biblia más de lo que han leído toda su vida como cristianas a partir de que fueron maestras? Porque tenían que prepararse. O cuando enfrentaron algún problema, hincaron rodilla. Y entonces, hermanos, por eso es importante que honremos a nuestros hermanos. Y esta es la segunda parte de este mensaje del servicio y el liderazgo. Y les invito, hermanos, que abran sus Biblias, por favor, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. Me indican con un amén, por favor, cuando lo tengan. Amén. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Hermanos amados, el servicio y el liderazgo en particular son caminos de mucha bendición para quienes hemos transitado por allí. ¿Cuántos dicen amén? Son caminos de mucha bendición para quienes hemos transitado, pero al mismo tiempo que son de mucha bendición, también son caminos llenos de muchos obstáculos. Es decir, Dios nos permite el privilegio, cuando estamos sirviendo, de ver personas que antes eran de una manera y se convirtieron a Cristo y cambiaron su manera de ser. Que antes tenían ciertos problemas y que los vemos cómo están creciendo en la obra del Señor. Dios nos ha permitido ver eso. Dios nos ha permitido ver cómo la obra de Dios se va extendiendo. Pero también al mismo tiempo, hermanos, también ellos, los que están sirviéndole al Señor, se han enfrentado a muchos obstáculos físicos, obstáculos emocionales, pero sobre todo obstáculos espirituales. Nos hemos enfrentado a eso. Muchas de las batallas que las personas en el liderazgo han enfrentado han sido batallas espirituales. Yo he escuchado a muchas personas, por ejemplo, que dicen: es que, pastor, ahora que estoy sirviendo, me vinieron esta y esta luchas. Es parte del servicio y es parte del liderazgo, las luchas que enfrentamos. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Galacia, le dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. A ver, ¿cómo está eso que Pablo sufría dolores de parto? Si es un hombre. Hermanas, con una expresión, las que han tenido hijos, con una expresión digan qué se siente tener dolores de parto.
¡Au! ¡Ay! Y todas las demás que se puedan imaginar. Evidentemente, los dolores de parto del apóstol Pablo no eran dolores físicos. Evidentemente no, era un hombre, no podía tener dolores de parto, no podía tener un hijo. Pero el dolor que le causaba el ministerio, hermanos, el dolor que le causaba muchas veces el estar lidiando con la iglesia, era un dolor tan fuerte que él lo comparaba como el dolor de una mujer que está en parto. Así lo describía el apóstol Pablo. Muy a menudo los que sirven al Señor, hermanos, principalmente los que están dentro del liderazgo, reciben los reclamos. Ellos reciben los reclamos. Ellos son los que se exponen a la crítica de los demás, porque bueno, no hacer nada, pues nadie nos va a criticar, pero al estar haciéndolo, te expones a la crítica de los demás. Y esto no nada más lo vemos dentro de la iglesia, también lo vemos en el mundo secular. Entre una posición más elevada tengas en el liderazgo en tu trabajo, más te expones. Y al exponerte más, evidentemente, te expones a la crítica. A los reclamos de las personas. Muchas veces el líder tiene que tomar decisiones que no todos están de acuerdo. ¿O no es cierto, hermanos? Pero a ellos les toca la tarea, difícil tarea, de tomar decisiones. Yo he estado con muchos hermanos a lo largo de estos años que he estado aquí en la iglesia. He estado con muchos hermanos que tienen el liderazgo en ciertas áreas específicas de la iglesia. Y créanme que para tomar una decisión, hermanos, lo consultamos, lo requete consultamos, me lo platican, ven mi opinión, platican con otros a ver qué piensan, oramos y ya después tomamos la decisión. No a todos les va a agradar, porque es imposible, hermanos, que se pueda tomar una decisión en la que todos estén de acuerdo. Pero eso es parte de las decisiones difíciles, es parte de lo difícil de ser líder. ¿Cuántos de los que están aquí en sus trabajos tienen un liderazgo y tienen bajo su cargo a varias personas? Qué difícil. Les admiro. De veras, porque es muy complicado. No todos están de acuerdo muchas veces, yo estoy seguro, hermanos, a los que tienen un liderazgo en la empresa o al liderazgo en la iglesia, muchas veces hemos tenido que doblegarnos a nosotros mismos para pensar en los demás. Nosotros estamos seguros de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo conscientemente y con todos los datos aquí en la mano. Pero muchos no lo van a entender. Y claro, también, hermanos, somos personas, los líderes son personas que se equivocan, también tengan en cuenta esto. Pero tienen bajo su responsabilidad algo muy tremendo. El apóstol Pablo decía, por lo cual, siendo libre de todos, hablando de que a veces tenemos que doblegar nuestra voluntad por el bien de otros, decía, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Yo soy libre, decía el apóstol Pablo, pero pues a veces me tengo que hacer siervo de todos para ver si gano a uno o a otro. Me he hecho a los judíos como judío. Me he hecho para ganar a los judíos, a los que están sin ley, como si yo también estuviera sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. Me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. ¿A poco cree que era fácil al apóstol Pablo hacerse y acomodarse su personalidad y su temperamento para que no ser de piedra de tropiezo a uno o a otro? Claro que es difícil.
A él le hubiera sido muy fácil al apóstol Pablo decir: yo soy el jefe y aquí se hace lo que mis chicharrones truenan y los demás se aguantan. Fácil hubiera sido para él decir eso, hermanos, pero no lo hacía. No lo hacía. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes en sus trabajos seculares también pueden decir: miren, aquí yo soy el jefe y aquí lo que yo digo se tiene que hacer. Pero yo estoy seguro, hermanos, que muchas veces consideran a los demás. Por esta razón es que dice claramente en el pasaje que mencionamos en 1 de Tesalonicenses: reconozcámoslos y tengámoslos en gran estima. Por eso, hermanos, por el peso que les ha tocado a todos ellos tener, que no cualquiera tiene, que no cualquier persona puede cargar con este peso. Por eso nuestro deber como iglesia es, dice el apóstol Pablo: hermanos, les ruego que reconozcan a los que trabajan entre vosotros. ¿Qué hacen estos hermanos? Trabajan. Trabajan. Una vez iba en la comedia de Don Quijote, iban Don Quijote y Sancho Panza, iban en sus caballos recorriendo un lugar, y entonces los perros estaban ladrando, y entonces Sancho Panza le dice a Don Quijote: oye, nos ladran muchos los perros. Y entonces Don Quijote le dice: es que estamos caminando. Si usted no hiciera nada, hermanos, no te expones a nada, pero eso deshonraría al Señor. Pero al momento de caminar nos exponemos, y qué bueno, hermanos, porque quiere decir que estamos caminando, quiere decir que estamos sirviendo. El enemigo no va a molestar a la persona que está nada más así en sus laureles. ¿Sabe por qué no va a hacer nada no va a intentar hacer nada contra él o contra ella? Porque no le representa ningún peligro. ¿Y sabe por qué si el enemigo va a buscar atacar a aquellos que buscan servirle y agradarle al Señor? Porque el enemigo no quiere que hagas eso. No va a querer nunca que hagas eso. Los líderes y los que sirven al Señor son personas que trabajan. Ayer, hermanos, en la reunión de matrimonios fue una reunión muy bendecida. ¿Cuántos recibieron bendiciones que vinieron ayer a la reunión de matrimonios? Pero ¿sabe cuánto trabajo hay detrás de una reunión de matrimonios? ¿Cuánto dinero se le invirtió? ¿Cuántas horas de los hermanos que tienen sus propios trabajos seculares, tienen sus propias familias? No son personas que no tengan nada que hacer en la vida y pues lo pusimos ahí a matrimonios a ver qué sale. Tienen hijos y dejaron esto para servirle al Señor. Yo entré varias veces aquí al anexo y estaban ahí nuestra hermana Josefina, nuestra hermana Margarita, y de los jóvenes estaba Clarisa, Ale, estaba ¿quién más estaba? Miriam. ¿Quién las mandó a andar batallando con tanto niño ahí pataleando? Yo nada más abría la puerta así tantito y le cerraba y digo: ay, Dios. ¿Quién les manda a andar haciendo eso, a meterse en esos líos? Pues nomás el amor al Señor, hermanos. Nada más eso. Los que cantan, ¿saben cuántas horas ensayan a la semana?
Ayer estuvieron alguien desde las 2 y terminaron como a las 5:30. Y no nada más nuestros hermanos que han estado aquí, y es por ponerles un ejemplo, hermanos. Hay muchos hermanos que han servido al Señor. Nuestros hermanos del comité de matrimonios pasado, nuestra hermana Vanessa, nuestro hermano Luis, que gracias a Dios ya salió del hospital. Nuestro hermano Luis ya está en su casa. Nuestra hermana Leica, nuestro hermano Carlos también en el comité, nuestra hermana Mayra, Ariel, también que estaban ahí, nuestro hermano Abiud, nuestra hermana Niria. ¿Quién les manda? Pues nada más el Señor. Nada más el Señor. Por eso dice, reconozcan a los que trabajan entre vosotros, los que están en las células. Ahí está nuestra hermana Elsa, que apenas batalla para caminar, pero se va a una célula que está en una colonia donde tiene que andar subiendo escalones. ¿Quién le manda? ¿Quién le manda, hermana? No más el Señor. Y por poner un ejemplo, hermanos que tienen gastos, pero que dicen, pastor, yo coopero con esta comida. ¿Quién les manda? Si hay que pagar la luz, el agua, pues nada más el Señor. Los sugieres, los que tienen que madrugar para venir y prepararse para dar clase de escuela dominical aquí en la mañana. Los que escuchan el llamado gorroso del pastor diciendo que tenemos junta y que se vengan. Los que se quedan después de terminar el culto, aunque la tripa les está retorciendo y tienen hambre, pero tienen que quedarse a hacer a contar las ofrendas y los diezmos y hacer todo para que estén las cuentas claras. ¿A poco no creen que les da hambre como nosotros? Los que tienen que andar manejando y llevando a los hermanos de aquí para allá. Todo eso es trabajo para el Señor, hermanos. Y yo estoy seguro que todos ellos, los que decoran, los que limpian, y yo estoy seguro que todos ellos lo hacen con ninguna otra intención que agradar al Señor. Gloria a Dios por sus vidas. Pero no nada más trabajan ellos, dice también, os presiden. No nada más trabajan, muchos de ellos presiden también. Dice en Romanos 12:8, cuando menciona los dones que Dios da a la iglesia, dice, el que preside, hágalo con solicitud. Es decir, la persona que está presidiendo no nada más está allí para mandar y decir lo que se va a hacer, sino tiene que estar ahí presto para ver qué se ofrece. Y en la cuestión de presidir, como les dije anteriormente, híjole, está difícil. Os presiden en el Señor y también dice, os amonestan. También parte del servicio de liderazgo tiene que ver con la amonestación. Ahora, la amonestación tiene dos vertientes según la Biblia. La primera vertiente, y la que más nos gusta a todos, es la de animar. ¿A cuánto les gusta que nos animen? Échale ganas, hermano, no te agüites. ¡Ánimo! Por supuesto que a todos nos gusta. Esa es parte de las dos vertientes de amonestar. La primera de ellas es animar, pero la otra vertiente es reprender o regañar. Y la amonestación abarca las dos. Abarca las dos. Ahora yo le pregunto, ¿a cuánto nos gusta que nos llamen la atención y que nos regañen? ¿Por qué? Si yo soy perfecto.
supuesto que no. Pero a los que sirven y a los que presiden les toca también esta difícil tarea. A veces animar y a veces exhortar. Por eso, amados hermanos, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica y le dice: hermanos, reconozcan a todos ellos, porque si alguien sabe lo que es servir, soy yo. Por eso les digo, iglesia de Tesalónica, les ruego que reconozcan a los que trabajan entre vosotros. En la versión Dios habla hoy dice: ténganle respeto a los que trabajan entre ustedes. En la versión de la Biblia de las Américas dice, de Nueva Versión Internacional, perdón, dice: sean considerados con ellos. ¿Qué debemos hacer nosotros hacia las personas que Dios puso en el liderazgo y que tienen que tomar decisiones y que tienen que presidir? ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Tenerles respeto, ser considerados con ellos y que los reconozcamos, respetarlos. Dice más adelante: por causa de su labor. Reconócelo. Dios lo puso allí, hermano, y por algo está allí. No nada más lo digo a nosotros como iglesia, lo digo también en nosotros como en nuestro ambiente secular. No hay autoridad, dice la Biblia, puesta sino de parte de Dios. ¿Usted tiene algún jefe secular? Bueno, reconózcalo. Pero es que es bien pecadorzote, pastor. ¿Yo cómo lo voy a andar reconociendo? Grosero, filisteo, incircunciso. Miren, en Romanos, que da este mandamiento de reconocer a nuestros gobernantes, se los da el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. ¿Y a poco creen que el gobernante de ese tiempo era un cristiano? Bien consagrado al Señor. No, pues a ellos sí bien fácil someterse. No, era un pecadorzote. Y aún así le dice Pablo en la iglesia de Roma: sométanse a sus autoridades, porque no hay autoridad puesta sino de parte de Dios. Ándele. ¿Cuánto más, hermanos, a los que sirven y presiden entre nosotros como la iglesia del Señor? Dice la Biblia: someteos los unos a los otros, sujetaos los unos a los otros. Así que tenemos que reconocerlos por causa de su obra. En vez de criticarlos, reconócelo. En vez de hablar mal de ellos a sus espaldas, reconócelos. ¿Y qué pasa si vemos que se equivocan, pastor? Si ve que se equivoca, vaya directamente con él y diga: hermano, se me hace que aquí la regaste. Pero en espíritu de amor, ¿verdad? No vaya a ir todo endemoniado: ¡ay, la regaste! No, en espíritu de amor. ¿Qué más dice que debemos hacer con ellos, hermanos? Dice: reconozcan a los que trabajan entre vosotros. Y luego más adelante dice: ténganlos en mucha estima. Ténganlos en mucha estima. Es decir, quiéranlos mucho. Quiéranlos mucho por causa de la labor que ellos están haciendo. Respétenlos, quiéranlos mucho. Y luego más adelante dice: ténganlos en mucha estima y amor.
ámenlos mucho. ¿Qué podemos hacer por ellos, hermanos? Para reconocerlos, para honrarlos, para tenerlos en gran estima y amor. ¿Sabe qué puede hacer por ellos para empezar? Tenerlos en sus oraciones. Amados hermanos, ténganos en nuestras oraciones, porque el paquetón que nos estamos aventando, el paquetón que se están aventando, no cualquiera. Y en el ambiente secular, pastor, pues ahí dice también la Biblia: oren por nuestros gobernantes para que vivamos quieta y reposadamente. Y aunque sea pecadosote, oren por ellos. ¿Qué tenemos que hacer entonces también en nuestra vida secular? Pues ora por ellos, papá. Doble rodilla, hinque rodilla y ore y pídale al Señor por ellos. Así que lo primero que podemos hacer para honrarlos, para tenerlos en gran estima y amarlos, es doble rodilla por ellos, hermanos. Pídale al Señor que les dé sabiduría al momento de tomar decisiones. Algunos oran, fíjense, y tenemos que tener mucho cuidado cómo oramos, porque a veces oramos: Señor, muéstrale que está bien equivocado y que lo que yo digo, Señor, es lo correcto. Muéstraselo, por favor, que abra esos ojos. No, así no, hermanos. Porque a veces usted tiene una opinión diferente y quiere que la persona tenga la misma opinión que usted. ¿Y qué tal si usted está equivocado? Entonces, pídale al Señor: Señor, dale sabiduría para que tome la mejor decisión. ¿Qué otra cosa podemos hacer por ellos, hermanos? Someternos, obedecer. Amén. Obedecer. Mire, ahorita están ellos, por lo menos en la iglesia metodista hay rotación de liderazgo en nuestra denominación. Ahorita están ellos, pero al rato va a estar usted. Y a veces nos creemos como Juan Camané, ¿verdad? No, si yo estuviera allí, yo sí cambio las cosas. Y yo haría esto y haría aquella reforma y esta reforma. Y miren, la empresa se va para arriba. El ministerio ese, no, hombre, hermano. Si yo estuviera, nos vamos para arriba. ¿Saben que eso lo hacía Absalón, el hijo de David? Absalón se sentaba a las puertas de la ciudad donde la gente pasaba, porque venía mucha gente de todo el reino a hablar con el rey David, a exponerle su queja, su situación, y tenían que pasar forzosamente por la puerta. Y entonces Absalón dijo: no, yo puedo hacer mejor las cosas que mi papá. Y se sentaba a la puerta y venía una persona y le decía: ¿qué vienes a hacer? No, pues vengo a hablar con el rey, con tu padre, porque tenemos problemas con esto. No lo molestes, tiene mucho trabajo, pero yo te ayudo a resolverlo. Yo te ayudo a resolverlo. Y venían de repente otras personas que regresaban después de haber hablado con el malvado David. Venían otras personas y les decían: no, hombre, me fue muy mal con tu papá me dijo que tenía que hacer esto y que tenía que hacer aquello. Y Absalón le decía: si yo fuera rey, mijo, te hubiera dicho otra cosa, yo te hubiera dado la razón a ti. Y entonces la gente, ¿qué hacía, hermanos? Se iba ganando el favor. Absalón se iba ganando el favor de toda la gente. Hasta que un día Absalón convocó a todos los del pueblo y digan: yo seré rey de ustedes y yo conmigo sí van a funcionar las cosas. Y todos: Absalón sea nuestro rey. Y hubo una revuelta porque Absalón creía que nada más era cuestión de que él lo pusieran como líder para que las cosas mejoran en el reino. Entonces, tengámoslos a ellos en mucha estima, tengámoslos en mucho amor, reconozcamos la labor que les ha sido asignada, oremos por ellos, obedezcámosle.
si tenemos algo en contra de ellos o algo que no nos guste, dirijámonos con ellos, hermanos. Yo estoy seguro que las personas que están en el liderazgo son personas, y eso espero también, son personas que saben escuchar. Son personas que saben que no nada más lo que ellos piensan es lo correcto. Yo estoy seguro que sí. Y yo estoy seguro, hermanos, que podemos explicar un poquito más las cosas. Si ustedes vienen y nos preguntan, nosotros podemos darle una explicación. Así que, hermanos, reconocemos a todos nuestros hermanos que están sirviendo. Reconocemos a todos nuestros hermanos que están teniendo algún liderazgo aquí en la iglesia. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré.